Eclesiastés 5:4, les invito a colocarse en pie y en la SBT a una voz. Dice: cuando hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque Él no se agrada de los necios. Lo que prometas, cúmplelo. Mejor es que no prometas, que prometas y no cumplas. Amén. Puedes sentarse. Titulamos esta enseñanza Las promesas a Dios. Hermanos, decidí saltarme el 23.4 de la confesión debido a que consideré que está conectado con la enseñanza que ya tuvimos. Entonces lo dejé como si ya lo hubiéramos visto, ¿sí? El 23.4. Es como si ya hubiéramos visto 23, 3 y 4 en una sola enseñanza, que fue la del miércoles. Y hoy entonces saltamos al 5, 23.5, leámoslo. Ahí en los puestos, Confesión de Londres de 1689. Dice: un voto que no ha de hacerse a ninguna criatura, sino solo a Dios, ha de hacerse y cumplirse con todo cuidado piadoso y fidelidad. Pero los votos monásticos, papistas, de celibato perpetuo, pretendida pobreza y obediencia a las reglas eclesiásticas, distan tanto de ser grados de perfección superior que son más bien trampas supersticiosas y pecaminosas en las que ningún cristiano debe enredarse. Hermanos, a propósito de nuestros juramentos, de nuestras declaraciones, un tema que hemos estado tocando estas 2 semanas seguidas, 3 con esta. Hoy vamos a enfocarnos en los votos, en el alcance bíblico que tienen los votos. No estamos hablando de votaciones democráticas, estamos hablando de de votos con relación a Dios. Y vamos a estar viendo también aquellos votos que son más bien idolatría, ¿sí? Porque así como los votos pueden ser dedicados a Dios como parte de nuestra adoración, también hay votos que, si no se cumple lo que Dios ha ordenado, se tornan idolatría. Estaremos viendo en 2 puntos. Primer punto, alcance bíblico de los votos. Y el segundo punto será votos ilícitos. Primer punto, alcance bíblico de los votos. ¿Qué diferencia hay entre un juramento y un voto? Vamos a ver por lo menos 3 maneras de diferenciar uno de otro. La primera diferencia: los juramentos lícitos, o sea, cuando jurar es válido, es un acto que se hace ante los hombres. ¿Se acuerdan? Con el propósito de confirmar una verdad, y para eso entonces se invoca a Dios como testigo. Eso sería el juramento, en resumen. En cambio, el voto, el lícito, es cuando se hace una promesa solemne a Dios para comprometernos a hacer o no hacer algo en respuesta o a condición de un favor suyo. ¿Listos? Entonces, distingámoslos. Dense cuenta. Juro, le estoy jurando al prójimo, juro que tal cosa. En cambio, el voto es: oh Dios, te prometo, ¿sí? Yo haré tal cosa, no vuelvo a tal cosa, ¿sí? Es el juramento es ante los hombres, el voto es ante Dios. Pero pues al hacer el voto también
pues obviamente aún no estamos invocando a Dios como testigo, sino dedicándole directamente el voto. Leamos, por ejemplo, Salmo 61:8. Hermanos, tengo también muchos textos. Es un tema bastante reiterado en la Biblia, especialmente en Salmos. Salmo 61:8 dice: Así cantaré a tu nombre para siempre, pagando mis votos día tras día. ¿Sí? Entonces él hace votos, se los hace a Dios y los paga, o sea, los cumple. Tengamos presente que en el tiempo del Antiguo Testamento los votos incluían llevar ofrendas al holocausto, al tabernáculo. Entonces, por eso dice: te los voy a pagar, ¿sí? Se refiere, pensado así, como en ofrendas de holocaustos y adoración de ese modo. Por eso habla de pagar. Siempre vamos, bueno, casi siempre vamos a ver el verbo pagar delante de los votos. Pero es lo que para nosotros es cumplir, ¿sí? Da igual. Bueno, si tenemos en mente eso, que es una promesa que se hace a Dios, es más fácil de entender que están vigentes. Es un tema que claramente está vigente. Los hombres todavía seguimos haciéndole promesas a Dios. Y de hecho es parte de nuestra adoración hacerlo. Salmo 50:14. Hemos visto que jurar es parte de la adoración. ¿Se acuerdan que decía: a Dios temerás y por su nombre jurarás? Dice la ley de Dios en Deuteronomio. Y con respecto a los votos, Salmo 50:14 dice: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. ¿Sí? Lo conecta como parte de la verdadera alabanza, cumplir las promesas. Entonces se cuenta que entre todas las formas que tenemos de alabar al Señor nuestro Dios está cumplirle lo que le prometemos, pagarle los votos. Entonces, ya podemos construir una definición en nuestra mente. Los votos son promesas solemnes que hacemos a Dios. Y eso de por sí excluye hacer votos a otra persona, a otra cosa. Hacerlos así sería idolatría. ¿Qué vemos en el mundo, en el paganismo? Hacen voto, por decir algo, yo le hice una promesa a la Virgen de Zipaquirá, o fulano de tal le hizo una promesa al divino niño. O sea, ya de por sí, al hacerle votos a otro que no es Dios, eso es una evidencia de idolatría. Casualmente, en Jeremías 44:25, una lectura que tenemos fresca de nuestros devocionales, tenemos el caso de los israelitas que habían prometido pagarle votos a la reina del cielo. ¿Se acuerdan? Las mujeres dijeron: nosotros le prometimos a ella que íbamos a quemarle incienso. Desde que dejamos de quemarle incienso empezó a pasarnos cosas malas. Entonces así, Jeremías, tú nos profetizas en nombre del Señor que no lo hagamos, lo vamos a hacer. Y nuestros maridos están de acuerdo. Pero Dios entonces los amenaza de una manera tremenda, prácticamente los condena a la muerte. ¿Por qué? Pues hacer un voto en nombre de otro es idolatría. El tema de los votos también fue reglamentado en la ley de Moisés. Levítico 7, Levítico 22, Levítico 27, Números 6, Números 30, Deuteronomio 12, Deuteronomio 23. O sea, el tema también fue reglamentado en la ley del Señor. Leamos de todos esos, por lo menos, número 6. Y tenemos el voto por excelencia. El voto más conocido y prácticamente el único, así bien solemne, formal, que un israelita ordinario podía hacer. Dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando un hombre o una mujer haga voto especial, haciendo voto de nazareo,
para apartarse para Jehová y comienza a dar unas instrucciones. Debe hacerlo así y así, y tantos días esto, tantos días lo otro, si le pasa esto entonces, y así sucesivamente. O sea, las promesas tampoco se pagaban a la manera que cada cual quisiera, eran promesas dentro de lo ordenado. Yo le prometí a Dios sacrificarle mi mascota. Eso no se podía hacer porque habían unos animales establecidos para el holocausto. Una mujer decía, yo le prometí a Dios que yo le iba a servir como una levita en el tabernáculo. Tampoco era legal porque la mujer no servía en el tabernáculo. Sí, los votos tenían que hacerse dentro de lo ordenado en la ley del Señor. Los profetas también trataron el tema en sus enseñanzas. Isaías 19, Jonás 2, Nahum 1, Malaquías 1. O sea, 4 profetas distintos en distintas épocas y lugares mencionan los votos como parte de sus profecías, de sus mensajes, en fin. Y en el Nuevo Testamento también encontramos algunos casos de votos, la verdad son bastante llamativos. Hechos 18 y Hechos 21. Tenemos el caso de los israelitas que habían hecho unos votos en el templo, porque en ese entonces todavía había una cierta relación muy cercana entre el judío cristiano y el judío natural. Parece que habían unos de ellos que habían hecho promesas de unos votos de consagración, al parecer, e iban a cumplirlos en el templo, estando en el Nuevo Testamento. Y tenemos otro caso en 2 Corintios 9:5, leamos ese que es del Nuevo Testamento. Dice, por tanto, consideré necesario exhortar a los hermanos que fueran primero a ustedes y prepararan de antemano su generosidad antes prometida, para que esté lista como generosidad y no como mezquindad. Los corintios habían hecho un compromiso solemne con testigos de que iban a aportar una ofrenda para la iglesia de Jerusalén. Entonces Pablo dice, voy a enviarles a los hermanos, a tales hermanos, para que recojan la ofrenda y así ustedes cumplan con generosidad y no con tacañería lo que ya se comprometieron a hacer. ¿Sí? Entonces, vimos, los votos se hacen a Dios. En este caso, los corintios habían hecho la promesa de dar una ofrenda a su pueblo. Bueno, ¿y cuál es la segunda diferencia que tienen los votos con los juramentos? Bueno, los juramentos vimos que lo puede reclamar o exigir una autoridad, una persona competente, alguien que sea superior a uno, nos puede conjurar o juramentar, ¿cierto? También vimos en los juramentos que a veces se requiere por urgencia, por necesidad, entonces no me creen, juro que tal cosa. Me llaman al estrado judicial a declarar algo, juro que diré la verdad. ¿Sí? O sea, hay contextos donde nos toca jurar. No está mal, o tampoco, de hecho, estaría mal negarnos a jurar. Pero el tema de los votos es diferente, porque no existe algún contexto civil o particular que me obligue a hacer un voto, que nos obligue a hacerle una promesa a Dios. Sé que algunos estarán pensando en los votos del matrimonio, pero en la opinión del servidor, ese voto, aunque es parte integral del ritual del matrimonio, realmente es algo más espontáneo que hacerlo obligado por otro. De hecho, por ejemplo, en mi caso, yo mismo escribí mis votos. ¿Sí?
En muchos casos ocurre que la pareja escribe sus propias palabras para su prometida, ¿sí? No hacen a uno como repetir unas palabras o ahí en pleno hacerlas o algo por el estilo. En fin, entonces, esa sería la segunda diferencia. No hay un contexto religioso ni civil en donde se nos demande hacer promesas a Dios. Al contrario, siempre provienen de nuestra iniciativa. Los votos siempre surgen de nuestra voluntad. Nunca son demandados por nadie. Y el voto del matrimonio es una evidencia. Uno hace los votos porque uno mismo le dijo a esa persona, ¿te quieres casar conmigo? ¿Sí? O sea, desde que le hice esa pregunta, ya comencé a redactar mis votos. Porque eso fue de mi propia iniciativa, de mi propia voluntad, querer unirme a esa persona para siempre, ¿sí? Otro ejemplo de estos votos voluntarios está el pacto de membresía. En las iglesias confesionales históricas, los que tenemos la doctrina de la membresía, que pues son todas las iglesias confesionales históricas, algunas ven la necesidad de hacer un pacto solemne de membresía. ¿Qué es eso? Que cuando la persona va a ser parte de la iglesia local de forma oficial, hace un compromiso público con esas personas de esa iglesia. ¿Se acuerdan el pacto de ustedes aquí en la iglesia local? Bueno, ahí se habla, les resumo prácticamente que reconozco al pastor de esta iglesia y a estos hermanos como mi familia en la fe, que me comprometo a guardar el día del Señor, a que si veo algún pecado, exhortarlo con prudencia y amor, que si hay una necesidad material, yo aportaré. O sea, como compromisos donde el creyente se compromete también pues se obliga a sí mismo a guardarse en santidad, a velar por la unidad, por la pureza. Y eso lo hace la misma persona de manera voluntaria. Y la tercera diferencia, creo que se conecta con la segunda, es que los votos surgen especialmente en dos momentos de nuestra vida. El principal de todos, cuando estamos en angustia. Tenemos el caso de Ana. ¿Se acuerdan? Primera de Samuel 1, una mujer que soñaba con tener un hijo, que era estéril, y un día ya en el templo, llorando, le pide al Señor, dame un hijo y si tú me das un hijo yo te lo consagro, te lo entrego a ti. Y dice la palabra que lloraba y oraba, que se movían los labios de lo que oraba y el sacerdote pensaba que estaba borracha. Al final ella le explica lo que estaba pidiendo y él le dice, ve en paz, que el Señor te dé lo que estás pidiendo. Y al otro año llega ella nace el niño, cuando ya el niño está un poco más grande, ella lo trae, es Samuel. Entonces ahí tenemos un caso, leamos Salmo 66. Salmo 66, 13. Dice, entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. ¿Sí? Hermanos, así somos y no está mal. Es parte de nuestra adoración hacer esto. Estamos en medio de una enfermedad y hacemos una promesa. Señor, si tú me levantas, yo haré tal cosa. ¿Sí? Estamos pasando una circunstancia donde no hay salida y, Señor, si tú me sacas de esta situación, yo tal cosa. Es válido hacerlo, hermano. Es válido. Dios lo toma como alabanza. Bien. Cuando estamos en momentos así de aprieto, de angustia, se pueden hacer esas promesas. Lamentablemente, este lenguaje de votos es muy desconocido en contextos neoevangélicos. Y más triste y peor todavía es que en vez de hablar de votos hablan de pactos. Y siempre es en un contexto de avaricia.
Entonces, si tú me das esto, yo pacto que voy a darte 200.000. O sea, de por sí no está mal que yo prometa, por ejemplo, como hicieron los corintios, voy a dar una ofrenda, tal cosa. Pero es que acá, en el contexto neoevangélico, perdón, neopentecostal, ya más sectario, es una transacción con Dios. Yo voy a darte 500.000 porque confío que voy a recibir los 5 millones que necesito. O sea, ya se convierte como, hermano, no recuerdo la palabra, como en un intercambio ahí económico con Dios, como si fuese recibiendo con intereses ganancias al 100, al 1000% y demás. Muy triste, eso no tiene nada que ver con votos. Qué vergüenza que uno habla con un evangélico moderno y le dice, ¿usted sabe que la Biblia habla de votos? ¿Votos? ¿Qué es eso? No sabe ni qué es voto, pero sí que es pacto. Y pacto no entendido como la teología del pacto de Dios, sino pactos como promesas de plata. Muy triste, hermano, qué vergüenza. Es una señal de la decadencia moral de las iglesias neoevangélicas. Bueno, entonces el primer momento en el que surgen los votos, ¿cuál es? El momento de angustia. Es válido y es parte de nuestra alabanza hacerle una promesa a Dios cuando estamos pasando por ciertos momentos. Por eso fue que dije en la definición, ¿se acuerdan? Los votos lícitos consisten en promesas solemnes a Dios en las que nos comprometemos a hacer algo o no hacer algo en respuesta o a condición de un favor suyo. Por eso está esa frasecita en la definición que les decía al comienzo. Porque los votos siempre son por algo, hermano. Se los hacemos a Dios, sí, pero hay algo de por medio, una situación, una angustia, o de pronto Él nos dio algo, nos concedió algo, nos dio una sorpresa maravillosa. Y en gratitud, yo tal cosa, Señor. ¿Sí? Y esa sería la segunda manera de que haya un voto. A veces son un acto de devoción, un acto de entrega. Yo no pasé por un momento de enfermedad o un momento de angustia, de aprieto, sino espontáneamente. Estoy tan agradecido con Dios en su amor por mí que yo decidí prometerle algo. Y he llevado toda mi vida cumpliendo eso que le prometí. Tenemos el caso, por ejemplo, un hombre o una mujer que sean solteros, solteras y diga, Señor, mi primer beso será con mi esposa, allí en el día de mi matrimonio, que me guardaré en virginidad para él o ella. Por ejemplo, yo me comprometo, Señor. Eso es un voto. Y nadie lo está obligando ni tampoco está en angustia, algo así, ¿no? La persona voluntariamente promete eso. Salmo 76:11. Dice, prometan y paguen a Jehová su Dios. Todos los que están alrededor de él traigan presentes al temible. Importante, si prometan, lo paguen. Prometan, pero cumplan, decía Eclesiastés 5. Porque Dios es temible, hermano. No se nos olvide que Él está arriba, nosotros abajo. Y cuando alguien no cumple lo que promete, Dios mismo se encargará de destruirle sus obras, dice Eclesiastés 5. Dios nos guarde. Un ejemplo de esto, el nazareato, que ahorita lo leímos. El nazareo quería estar más cerca de Dios, lo más posible que se podía era así con el nazareo, con el nazareato. Entonces la persona hacía el voto y podía consagrarse. ¿Sí? De pronto entre ustedes no haya alguien que tenga ese llamado pastoral o diaconal, pero quieren consagrarse al Señor, es válido. ¿Sí? Por decir algo, Señor, me comprometo a nunca más volver a decir palabras groseras, vulgares, palabras corrompidas. Comprometo a ya nunca más volver a decir una grosería, Señor. Es válido hacer eso. Y la persona realmente lo ha cumplido, aún en momentos de un golpe o de una situación que sale de repente, la persona no se expresa como, digamos que antes era una persona que cada 5 palabras, 3 era una grosería, 4 era una maldición.
¿sí? La primera vez que vemos en la Biblia un voto es el caso de Jacob, ¿se acuerdan? Pero con el caso de Jacob en Génesis 28:20 hay algo muy particular que no podemos ignorar. Y es que Jacob, hermanos, conocía muy poco o nada al Señor. Seamos sinceros. Jacob era como el hijo de creyentes que todavía no conocía a Dios. Y de todas formas, cuando iba de camino allá a Aram, se acostó en una piedra y bueno, tuvo la visión y le hace una promesa al Señor, una promesa que en las palabras se nota que no conoce bien al Señor. Dice, si tú me das ropa, si tú me das vestidos, si tú... y yo te prometo que te voy a dar diezmo. ¿Se acuerdan? Casi no conocía al Señor. De todas formas, Génesis 31:13 dice que Dios escuchó el voto y se lo cumplió, hermano. La Biblia no nos dice nunca que Jacob hubiese dado diezmos, ¿no? Asumamos, con el silencio asumamos que sí. Pero Dios sí cumplió, hermano. Lo llevó, le dio ropa, vestido, le dio esposas, le dio hijos. Llegó con 4 mujeres y 12 hijos a la tierra de su padre otra vez. Sano y salvo, Esaú no le hizo daño y demás. O sea, dése cuenta, ¿por qué menciono este caso de Jacob? Bueno, no solamente porque es el primero en toda la Biblia, sino porque cuando alguien le hace una promesa a Dios, así no conozca a Dios, mucho cuidado. Porque hasta la persona que ni siquiera es hija de Dios todavía y le hace una promesa a Dios, hermano, se ata. Ahí sí usemos esa palabra, se ata, se obliga. Bueno, entonces en este primer punto vimos que los votos están vigentes, todavía le podemos hacer promesas a Dios, sea por momentos de angustia, sea por momentos de devoción. Son válidos hacer promesas a Dios, son válidas. Segundo punto, votos ilícitos. Pero veamos cuándo los votos se vuelven un problema, cuándo los votos mejor no hacerlos, o cuándo los votos son una farsa, mejor hacer como si nunca se hubieran hecho. Hermanos, ya con lo que hemos visto, ustedes ya se me habrán adelantado en sus mentes a esto que voy a decirles. Hacer un voto a Dios conlleva tanta seriedad que las Escrituras comparan hacer una promesa a Dios con un lazo. Un lazo. Proverbios 20:25. En el contexto antiguo, los lazos eran usados como trampas para atrapar aves, por ejemplo, para cazar. Proverbios 20:25 dice, lazo es al hombre devorar lo santo y considerar después los votos. O sea, hacía un compromiso de, por decir algo, había prometido en este contexto quemar completamente su ofrenda. Pero cuando llegó el día, resulta que sacó un pedacito de carne porque no habían comido. Entonces sacó un pedazo y comió con su familia. Entonces dice acá, devoró lo santo y no pagó prácticamente el voto, no consideró el asunto, no lo pensó bien. Lo cumplió a medias prácticamente. Entonces, aquí lo que está diciendo es un lazo. Anote este otro, Salmo 56:12. Es un lazo que ponemos sobre nuestra vida. ¿Quién obligó a quién prometerle a Dios algo, hermano? Nadie. La persona misma se está obligando delante de Dios a cumplirlo. Le toca cumplirlo. Y ahorita leímos en Eclesiastés, más te vale hacerlo cuanto antes. Leamos otro texto, Números 32. Un pasaje que pronto estudiaremos en el culto. Números 32 dice, cuando alguien haga un voto a Jehová o haga juramento ligando su alma con obligación, no violará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca.
explícito, ¿cierto? Si uno promete algo, hermano, ya quedó. Ya no se puede retratar. Tocó. Obviamente, como vimos, dentro de lo bíblicamente posible. Entonces, esto debe darnos una idea del nivel de diligencia que debemos poner para cumplir un voto. Es que yo le prometí a Dios tal cosa, pero bueno, hoy me voy a tomar el día de descanso de ese voto que hice. No, hermano. Delicadísimo. Si usted lo dijo, ya quedó. Y hágalo cuanto antes. Páguelo cuanto antes. En conformidad a lo que profirió con su boca. Usted mismo se puso lazo. De lo contrario, Eclesiastés, ¿qué dice? Es mejor que no prometas, a que prometas y no cumplas. ¿Se acuerdan? Eclesiastés 5, 4 al 6. Incumplirle una promesa a Dios, hermano, debe ser considerado como un acto de profanación, como si el hombre pudiera engañar a Dios. Entonces, la primera manera de hacer un voto ilícito es no cumpliéndolo, haciéndolo en nombre de otro o no cumpliendo, como vimos ahorita. Otra manera de un voto ilícito es hacer una promesa a Dios por un fin antibíblico, un fin ilícito. Eso nunca permitirá que un voto sea válido. Entonces la hermana dice: Señor, yo prometo que voy a servirte y voy a estar dando predicaciones allá en mi iglesia para enseñar todo lo que tú me has enseñado. Ese voto es inválido porque el Señor le prohíbe enseñar en la iglesia. No es válido ese voto, se anula a sí mismo porque no existe. Una persona dice: Señor, yo me comprometo y hago el voto de nunca comer carne. Voy a comer solo vegetales. Bueno, tras de que muestra inmadurez en su conciencia, está prácticamente comprometiéndose a comer kosher, comida de judíos. 1 Timoteo 4:3, en el contexto habla de que habrá gente que iba a prohibir comer, cuando podemos comer de todo con acción de gracias. Entonces, ¿cómo voy a hacer algo en contravía de lo que Dios nos ha concedido? ¿Me hago entender? Ya es un voto ilícito de por sí. Pero hay otros votos que son ilícitos, que van relacionados con esto. Y los vemos a diario en el papismo. Hoy vamos a mencionar por lo menos dos y ya voy terminando. Primero, el voto del celibato. ¿Han escuchado eso? El celibato es el voto que hace el sacerdote católico ordenado, en donde promete no casarse nunca, sino dedicarse al oficio. Para el católico romano es una señal de santidad, ¿sí? Y de que la persona va a estar con más disponibilidad para servirle a Dios, porque no va a estar ocupado con una esposa. Bueno, es una argumentación bastante pobre realmente, porque 1 Corintios 7, 6 y 9 dicen que la continencia no es un voto, sino un don. Yo mismo, hermano, como varón, reconozco que no tengo el don de continencia. Entonces, si yo soy vulnerable en mi área sexual, por más consagrado y devoto que quiera ser, no puedo llegar un día a decir: Señor, yo prometo que no me voy a casar para dedicarme a ti. Hermano, eso sería ridículo. Sería prácticamente un suicidio espiritual. ¿Qué dice la palabra? Si es mejor casarse que estarse quemando. ¿Existe gente que tenga el don de continencia? Amén. Él puede hacer el voto, hágalo. Pero si no tiene ese don, mejor que no lo haga. Dice Pablo: cásese. Otro ejemplo de votos que se hacen en Roma: el voto de pobreza. Lo hacen los monjes, las monjas, los ermitaños y uno que otro más por ahí, como
como viendo la pobreza como sinónimo de nobleza, de un grado de espiritualidad. Por eso es que el catolicismo es tan dado al socialismo. Eso nunca va a haber bueno, el catolicismo es socialista en práctica y en enseñanzas, por todo esto. Hermano, la pobreza no es un estilo de vida. Es más, abrazar la promesa como estilo de vida, lejos de ser un acto noble, es una irresponsabilidad manifiesta. Porque es que el cristiano tiene deberes con su hogar, con su familia, con su iglesia local, con la sociedad. No existen cristianos que se vuelven un parásito o una carga para la gente. No es posible, dice la palabra, el que no trabaja, que no coma. Primera Tesalonicenses 4:11, cada uno dedíquese a su trabajo, a sus negocios, no se meta en lo de otro. Una y otra vez, la ética cristiana es laboriosa. Efesios 4:28, ya no robe más, trabaje y ayude a toda buena obra. O sea, los votos de pobreza son tan antibíblicos que se parece a los votos que haría un fariseo en Marcos 7, ¿se acuerdan? Esto que voy a dar, todo lo que yo tengo es corbán. Es una ofrenda para Dios. ¿Y eso para qué lo hacían? Para no ayudar a los padres. Para no sostener a los papás. Así que su voto muy espiritual y todo, hermano, era un acto grotesco de inmoralidad. El que hace votos de pobreza desampara a sus familias, a sus padres, a sus hijos. Por lo tanto, es peor que un incrédulo. Es un voto inválido, ilícito. ¿Bien? Y así puedo mencionar más cosas, hermanos. Para terminar, voy a dar algunas aplicaciones. Algunos ejemplos de votos incumplidos. Puede ser el cónyuge que se separa. Es algo bastante ruin y bajo que hayan cristianos que consideren separarse, darse un tiempo. Está pasando por diferencia, entonces fulano, voy a donde mi mamá, yo voy a donde mi papá. Incumplen el voto que dijeron que no se separarían sino hasta la muerte. Incumple el voto ese creyente que hizo el pacto de membresía, comprometiéndose con su iglesia local y de repente empieza a divulgar los asuntos disciplinarios de la iglesia con terceros. Entonces, siendo que es un asunto que dice, estando él y tú solos, o 2 o 3 testigos, dilo a la iglesia, o sea, son cosas que se quedan en la iglesia. Y la persona siendo de la iglesia empieza a contarle lo que pasa en la iglesia, las disciplinas que ocurren en la iglesia, a la mamá, al primo, al hermano, al tío. Se lo cuentan al fulano de la otra iglesia, llaman al pastor de otra iglesia y empiezan a contar. Hermano, eso es un acto de incumplimiento a ese voto de membresía que se hizo. Si entendemos que los votos están vigentes, podemos ver, por ejemplo, algunos casos de votos que son válidos. A lo largo de la enseñanza mencioné varios, voy a mencionarles otros 3. Un empresario cristiano que se compromete ante el Señor a no trabajar en el día del Señor. Él dice, Señor, me está yendo muy bien, pero me comprometo a no trabajar, ni mis empleados trabajan en el domingo. La ley se lo manda. Él tiene que hacerlo ya. Pero el hecho de que él lo haga como una promesa es parte de la alabanza y el Señor lo toma como alabanza. Es una obligación para todos, pero si la persona lo quiere convertir en una promesa, eso muestra un grado de piedad en él. Tenemos un caso, por ejemplo, una médico cristiana que compromete sus ingresos, parte de sus ingresos, para apoyar misioneros en Asia. Entonces esa persona dice, Señor, si tú me bendices, yo prometo que voy a dar una parte de mis ingresos a esos misioneros que necesitan. Respetable, válido. Tenemos el caso de una persona, un joven, hace un voto de decir, Señor, yo no voy a cantarle a nada ni a nadie más, sino solo
a ti. Y es algo personal. Así que cada cristiano puede hacer esas promesas al Señor siempre y cuando entienda que ha ligado su alma a eso. Y también nunca olvidar que ya todos tenemos un voto de por sí, el día que nos bautizamos. Un voto que dijimos seguiré a Cristo hasta el final. Amén.